Este problema es sobre la ley de enfriamiento de Newton. Suponga que una pizza sale del horno a 400 grados Fahrenheit y que la cocina tiene una temperatura constante de 80 grados Fahrenheit. 3 minutos después, la temperatura de la pizza baja hasta 275 grados Fahrenheit. Un modelo adecuado para encontrar la temperatura T de la pizza en cualquier instante T es uno de los siguientes y vamos a escoger cuál es el modelo adecuado. El ejercicio tiene tres partes. En la primera parte, en la parte 1, vamos a escoger entre los modelos A, B, C y D cuál es el adecuado para encontrar la temperatura de la pizza en cualquier instante T. En la segunda parte del ejercicio vamos a encontrar la temperatura de la pizza 5 minutos después de haberse sacado del horno. En la tercera parte nos preguntan cuánto tiempo debe pasar para que la pizza llegue a una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Respondamos entonces la parte 1 del ejercicio. La opción A dice que la derivada de la temperatura de la pizza respecto al tiempo es igual a una constante K por la temperatura T de la pizza, con K mayor que 0. La parte B es el mismo modelo, pero con K menor que 0. La parte C dice que la derivada de la temperatura de la pizza respecto al tiempo es igual a una constante K mayor que 0 por la temperatura de la pizza menos la temperatura T sub m, que es la temperatura del medio, que en este caso, como la pizza se saca y se deja en la cocina, la temperatura del medio es 80 grados Fahrenheit. La parte D es el mismo modelo de la parte C, pero con la constante K menor que 0. Para responder entonces esta pregunta, para escoger el modelo adecuado, vamos a hablar de la ley de enfriamiento de Newton, que dice lo siguiente. También aplica para calentamiento, pero en este caso la pizza se está enfriando, entonces sería enfriamiento. ¿Qué dice esta ley? Que la rapidez con que decrece la temperatura del objeto, en este caso de la pizza, es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio en el cual se encuentra. Pero sabemos que la rapidez con que decrece la temperatura es su derivada respecto al tiempo, dt, dt. Y que sea proporcional significa de que existe una constante k de proporcionalidad, tal que esa derivada es igual a k por t menos t sub m. Entonces esto nos deja entre las opciones C y D. Solo vamos a mirar cuál debe ser el signo de la constante K. Como la temperatura de la pizza está decreciendo, entonces su derivada es negativa. Su derivada es negativa. Ahora, T es la temperatura de la pizza en cualquier instante T. Y T sub m es 80, que es la temperatura del medio. En este caso, la pizza se está enfriando, por tanto, T es más grande que T sub m. Entonces la resta T menos T sub m da positiva. Da positiva. Por tanto, la constante K no tiene otra opción que ser negativa. De modo de que menos por más me dé menos, dado que la derivada es negativa en este caso. Esto nos lleva a que la opción correcta, el modelo que debemos usar, es el modelo dado en D. Ahora, usando este modelo, vamos a responder la pregunta 2 y la pregunta 3. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial separable. Aquí también hay unas condiciones iniciales que son las siguientes, que vamos a usar para encontrar las constantes más adelante. En el tiempo cero es cuando la pizza sale del horno. Su temperatura es 400 grados Fahrenheit. En el tiempo 3 minutos después, un dato que nos dan ahí es que 3 minutos después la temperatura de la pizza es 275 grados Fahrenheit. Resolvamos entonces la ecuación diferencial. Pasemos este t menos t sub m a dividir. De hecho, t sub m es 80, ahorita lo vamos a reemplazar. Igual acá, el dt que está dividiendo pasa al lado derecho a multiplicar.
Integramos en ambos lados. Al lado izquierdo integramos respecto a la temperatura y al lado derecho integramos respecto al diferencial tiempo. La integral de dt sobre t menos t sub m es logaritmo natural. Logaritmo natural de t menos t sub m en valor absoluto. La constante k al lado derecho puede salir de la integral y nos queda la integral del diferencial de t. La constante se puede sacar de la integral. Ahora, ya habíamos discutido que la temperatura de la pizza es mayor que la temperatura del medio, que es la cocina, que tiene temperatura 80 grados Fahrenheit. Por tanto, t menos t sub m es positivo. No necesita entonces valor absoluto. Quitemos entonces el valor absoluto. Nos queda t menos t sub m simplemente. Igual, acá, la integral del diferencial de t es t, la variable, más una constante arbitraria que la vamos a llamar C1. La idea es despejar la temperatura T. Para eso vamos a aplicar la función inversa del logaritmo natural, que es la función exponencial en base E, donde E es el número de Euler. Es decir, E elevado al logaritmo natural, al ser funciones inversas, se cancela E con el logaritmo natural y te queda el X. O viceversa, logaritmo natural de e a la x se cancela el logaritmo natural con la exponencial y queda el exponente x. Apliquemos entonces la función exponencial aquí en ambos lados. E elevado al logaritmo natural de t menos t sub m es igual a e a la kt más c1. Cancelamos función exponencial en base e con logaritmo natural. Tenemos entonces al lado izquierdo t menos t sub m. Al lado derecho tenemos una suma en el exponente. Cuando hay una suma en el exponente, la propiedad pues básica de potenciación dice que a a la m más n es igual a la m por a a la n. Aquí en este caso nos va a quedar entonces e a la k por t por e a la c1. C1 es una constante arbitraria, E es el número de Euler, que es una constante conocida, es aproximadamente 2.72. Por tanto, E a la C1 es una constante arbitraria, que vamos a llamar C. Tenemos entonces T menos T sub M igual a esa constante C por E a la KT. Finalmente aquí vamos a despejar T pasando el T sub M al otro lado. Pasa a sumar. Más T sub M. Y voy a cambiar el T sub M. T sub M es 80, es la temperatura del medio, temperatura de la cocina. Y vamos a tener entonces que T, o más precisamente T, como función de la del tiempo, es igual a C por E a la KT más 80. Ahora vamos a hallar tanto la constante C como la constante K. Y ahí es donde vamos a usar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales eran las siguientes. En el tiempo 0 la temperatura de la pizza era 400 grados y en el tiempo 3 su temperatura era 275 grados. Entonces tenemos en el tiempo 0 la temperatura es 400. Esto nos implica que acá en el modelo que acabamos de encontrar, que este de t igual a c e a la kt más 80, cuando cambiemos el tiempo por 0 aquí en el exponente, la temperatura al lado izquierdo la vamos a cambiar por 400. Nos queda entonces al lado izquierdo 400 igual a c por e a la k por 0, cambiando el tiempo por 0, más 80.
tenemos 400 igual a C por E a la 0 más 80. E a la 0 es 1. El 80 lo voy a pasar a restar al lado izquierdo. Y al lado derecho me queda solamente C porque E a la 0 es igual a 1. 400 menos 80 es 320. Entonces la constante C es 320. Ahora nos devolvemos y sustituimos aquí la solución de la ecuación diferencial, C por 80. Y tenemos entonces que la temperatura de la pizza en el tiempo t es igual a 320, C es 320, por E a la kt más 80. Nos falta encontrar el valor de la constante K. Para eso vamos a usar la otra condición inicial, y es que después de 3 minutos la temperatura de la pizza era 275 grados Fahrenheit. Y entonces vamos a tener, recordando acá el modelo, TDT es, ya llamo la constante C, nos dio 320, E a la KT más 80, y entonces vamos a cambiar el tiempo por 3, la temperatura T al lado izquierdo por 275. Nos queda 275 igual a 320 por E a la 3K más 80. El 80 que está sumando lo voy a pasar a restar y tenemos entonces 275 menos 80 igual a 320 por E a la 3K. Ahora vamos a despejar el valor de K. Primero aquí la resta, 275 menos 80 da 195 igual a 320 por E a la 3K. Vamos a despejar K. Primero este 320 lo voy a pasar a dividir. 195 320 igual a E a la 3K. Aplicamos la función inversa del exponencial, que es la función logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 195 sobre 320 igual al logaritmo natural de E a la 3K. La función logaritmo es inversa del exponencial en base E, entonces se cancelan y nos queda logaritmo de 195 sobre 320 igual al exponente 3K. Finalmente el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda que el valor de K es 1/3 del logaritmo natural de 195 sobre 320. Ese valor de K es aproximadamente menos 0.165. Menos 0.165, pues lo hallamos ese valor en la calculadora. Entonces, a lo que hemos llegado es a que la temperatura de la pizza en el tiempo t es la constante C, que nos dio 320, por E elevado a la K por T. K dio menos 0.165 por T, más 80. Respondamos entonces la pregunta que nos están haciendo en la parte 2 del ejercicio. Parte 2, preguntan cuál es la temperatura de la pizza a los 5 minutos. Reemplazamos cuando el tiempo vale 5. T de 5 es entonces 320 E a la menos 0.165 y cambiamos el tiempo T por 5 ahí en el exponente. Esto es aproximadamente
Entonces 5 es aproximadamente 220 grados Fahrenheit. En la calculadora, pues de nuevo, encontramos ese valor. Es decir, que pasados 5 minutos la temperatura de la pizza es aproximadamente 220 grados Fahrenheit. Finalmente vamos a responder la pregunta 3. La pregunta 3 del ejercicio es, preguntan por el tiempo. ¿En cuánto tiempo la temperatura de la pizza decrece a 150 grados Fahrenheit? Entonces vamos a cambiar la temperatura T mayúscula por 150 grados Fahrenheit y vamos a despejar el tiempo. Acá en el modelo, ustedes observan, vamos a cambiar al lado izquierdo la temperatura entonces por 150 y vamos a despejar el tiempo. Vamos a hacer paso a paso. Primero, el 80 que está aquí sumando lo paso a restar. Queda 150 menos 80 igual a 320 por E a la menos 0, 165T. 150 menos 80 da 70. 70 igual a 320 por E a la menos 0.165T. El 320 lo llevo a dividir al 70. Entonces 70 sobre 320 igual a E a la menos 0.165T. Puedo ahí simplificar un poquito, cancelar ahí uno de estos ceros, queda 7 sobre 32, y luego aplico logaritmo natural para cancelar la exponencial. La idea es despejar t y t está en el exponente, entonces debemos cancelar ese exponencial y aplicamos entonces logaritmo natural. Entonces logaritmo natural de 7 sobre 32 sería igual al logaritmo natural de la exponencial e a la menos 0.165t. El logaritmo natural y la exponencial son inversas, se cancela entonces esto y nos queda logaritmo natural de 7 sobre 32 igual a menos 0.165t. Finalmente, para encontrar el valor de t, este menos 0.165 que está multiplicando a t, lo vamos a llevar a dividir y tenemos que el valor de t es entonces logaritmo natural de 7 sobre 32 dividido menos 0.165. Ese valor de t es aproximadamente, la calculadora llamamos el valor y nos da 9.2 minutos. Es decir, para que la pizza llegue a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, deben transcurrir 9.2 minutos.